Hola a todos y bienvenidos a la lección 2 del curso ¿Quién es Jesús? Por favor, tome su manual, ubique la lección número 2, la misma que titula Señor, mentiroso o lunático. Si Jesús hubiera sido simplemente un gran maestro moral, como algunos piensan, entonces esta lección no tendría razón de ser, no valdría la pena discutirla. Sin embargo, el problema es que Jesús hizo afirmaciones radicales acerca de sí mismo, y son esas afirmaciones radicales las que empujan a todo oyente a tomar una posición frente a él, no una posición neutral, no una posición ambigua, una posición firme. Para comenzar esta lección, planteemos algunas preguntas provocativas para el interés. ¿Puede alguien como Jesús afirmar ser Dios y al mismo tiempo ser considerado simplemente como un gran maestro moral? ¿No será que Jesús exageró con las afirmaciones que él hizo acerca de sí mismo, o que sus discípulos hayan inventado todas esas afirmaciones? Y si Jesús no es Señor, como él mismo lo dijo, entonces, ¿qué es él? Permítame expresar algo central de nuestra lección. Esté atento, por favor. Amigos, Jesús no dejó abierta la opción de verlo simplemente como un gran maestro moral. Son sus propias palabras, esas afirmaciones radicales, las que empujan, repito, al oyente, a la gente, a las personas, a tomar una posición firme, tanto lógica como espiritualmente hablando. Entonces, ¿Jesús es Señor o fue un mentiroso, embaucador, farsante religioso? O en el peor de los casos, ¿no sería Jesús un lunático, un orate, un loco? ¿Cuál de estas tres alternativas tiene más peso lógico, tiene más autoridad, tiene más peso espiritual? Veamos la primera alternativa. Mire, Jesús, él mismo afirmó ser Señor. Vale la pena recordar algunos versículos que mencionamos en la lección 1. Hemos de considerar y nunca olvidar que Jesús no solamente enseñó acerca de Dios, no se limitó simplemente a dar clases acerca de la naturaleza de Dios. Escuche, Jesús se colocó en el lugar de Dios. Él se presentó como coigual a Dios en divinidad. Recuerda lo que Juan 10:30 dice. Yo y el Padre, uno somos. También dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no presentó un camino para llegar al Padre. Él se mostró como el camino. Él dijo, yo soy el camino. No simplemente enseñó la verdad, encarnó la verdad. Él era la verdad. Por eso dijo, yo soy la vida. Y hay otras declaraciones que él hizo de sí mismo, que tienen que ver con su divinidad, que reclamaba que la gente aceptara la naturaleza divina que envolvía su ser, sus pretensiones expresadas, afirmadas con categoría y con autoridad. Apelaban a la mente, al corazón de cada oyente para que todos finalmente puedan concluir en la gran verdad. Jesús es Dios, Jesús es Señor. Oiga, si Jesús realmente es Señor, entonces posee autoridad divina absoluta. No es un líder religioso más entre una lista larga y extensa de líderes religiosos que vivieron en la historia, a lo largo de la historia de la humanidad. Él no es un líder religioso más. Entienda esto. Sus afirmaciones o las afirmaciones que nuestro Señor proclamó de sí mismo llevan a concluir de que Jesús es Dios, es el Dios encarnado. Esto implica que sus palabras son normativas, son eternas, son definitivas, no solo para los creyentes, sino para toda la humanidad. Así que reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas no es simplemente una confesión verbal, no, 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 es algo más que eso, es rendición total, es entregar nuestra vida completa, plenamente al señorío del más grande de todos en la historia, de Jesús, Señor, Dios mío. Es una rendición, repito, total de la vida. El título divino Señor implica gobierno, autoridad.
obediencia. Piense en todo ello. Si usted ha entregado su vida a Jesucristo y lo ha aceptado no solamente como el Salvador, sino además como el Señor de su vida. ¿Entiende usted que Él gobierna en su vida, en su existencia, en sus decisiones? ¿Entiende que cada palabra, cada mandamiento, cada enseñanza que está en las Escrituras son normativas? ¿Las obedece? Jesús afirmó ser Señor. Jesús afirmó ser Dios. Esa es la primera alternativa. Es lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Es lo que hemos creído también, aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Veamos la segunda alternativa. Si no es Señor, cabe la posibilidad de que fuera un mentiroso, un embaucador, un farsante religioso. Si Jesús sabía que no era Dios y aún así afirmó ser Dios, entonces fue un mentiroso. Deliberadamente, intencionalmente engañó a cada uno de sus seguidores. Y si engañó con conocimiento de causa, entonces no solo deberíamos culparlo de mentiroso, sino además de hipócrita. ¿Por qué? Porque enseñó a las personas a ser sinceras como él. Pero ¿quién podría reclamar, pedir, exigir y comprometer a las personas a siempre hablar la verdad, a mostrarse honestas, cuando quien lo está pidiendo es un embaucador? Amigos, si las enseñanzas de Jesús eran falsedades, ¿qué clase de hombre sería al jugar con la esperanza de la gente? ¿Qué personaje embaucador y malvado sería Jesús al pedirle a la gente que ponga en sus manos el destino de sus vidas? Y si Jesús premeditadamente inventó mentiras acerca de sí mismo, acerca de su identidad divina, entonces, además de mentiroso, de hipócrita, mire, sería también un tonto. ¿Por qué? Porque sus afirmaciones, aquellas afirmaciones que él dijo de sí mismo, reclamando pretensiones divinas, fueron las que le llevaron finalmente a ser condenado a la muerte. ¿Sí? Así como usted lo escucha. Usted nunca encontrará en el relato de los evangelios a Jesús retractándose de lo que él dijo, de lo que él afirmó ser. Jesús nunca se retractó de sus afirmaciones. Es más, sus enemigos, los opositores a su ministerio, quienes se oponían a él, lo llevaron a juicio. Se valieron de aquellas pretensiones, de aquellas afirmaciones para juzgarlo y luego condenarlo a la muerte. Puede usted buscar en su Biblia Marcos capítulo 14, 60 al 44. Es el relato de Jesús siendo juzgado por el sumo sacerdote Caifás, sí, el líder de la casta religiosa judía. Versículo 60 dice así: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio de aquella junta, de aquella reunión, de aquel juicio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? Mira lo que testifican estas personas contra ti. Mas Jesús callaba y nada respondía. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo del Bendito? Y escuché lo que Jesús respondió, o lea. Jesús le dijo: yo soy. Y añadió: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. ¿Sabes cómo reaccionó el sumo sacerdote? Sigue leyendo. Dice que el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Escucha, lo declararon digno de muerte por lo que él afirmó ser. Jesús afirmó ser semejante a Dios. Jesús afirmó ser el Mesías, el ungido, el Hijo del Hombre que viene en las nubes. Ante la acusación de Caifás sobre las pretensiones mesiánicas, Jesús, escuchen, no se retractó, no. Jesús se ratificó o ratificó tales pretensiones, no las negó, no se retractó, sino que afirmó en medio de un juicio tan lleno de tensión que él era Dios. Repito, en un juicio tan lleno de tensión, él afirmó, no se retractó, él afirmó que él era lo que decía ser.
Él era y sigue siendo Dios. Así que si iban a condenarlo como delincuente, no sería por ser un tramposo, un embaucador religioso, sino por el delito de ser el Señor y Salvador de sus vidas. Jesús, amigos, no puede ser un admirable maestro simplemente y al mismo tiempo ser considerado un mentiroso. No cabe esa posibilidad. Su carácter íntegro, inmaculado, impecable, no permiten que en la misma persona resida un gran farsante y al mismo tiempo un admirable maestro. No puede ser posible. Él no puede ser ni un gran maestro de ética moral y al mismo tiempo un gran mentiroso. La conclusión entonces de que Jesús fue un hombre deliberadamente mentiroso no coincide con lo que la verdad bíblica dice acerca de él. El apóstol Pedro, un íntimo discípulo de Jesús, no solamente era uno que formaba parte de los 12, sino que Pedro además formaba parte del círculo más cercano del Señor. Él vio a Jesús, él conoció a Jesús, él escuchó a Jesús. Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 22, acerca de Jesús, dice lo siguiente: el cual no hizo pecado, él no cometió pecado, y en su boca no se halló mentira, no se halló engaño, él nunca pidió perdón por falta, pecado u ofensa que haya cometido, porque nunca, 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 jamás pecó. Él es Dios, él es verdaderamente Dios, verdadero humano, verdadero Dios. Las dos naturalezas, la divina y la humana, cohabitan perfectamente, plenamente en la persona de Jesús. No es más Dios y no es más hombre, es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto, impecable, santo, plenamente justo, plenamente Dios, libre y ausente de cualquier átomo de pecado. Usted debe recordar que la lección anterior, en esa lección Jesús enfrentó a sus opositores. Y en Juan 8:46 vemos a Jesús confrontando a sus enemigos, diciéndoles: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado alguno? Amigos, un mentiroso consciente no puede ser al mismo tiempo un modelo supremo de ética, de moral, de verdad, de justicia y de santidad. Cada una de sus afirmaciones estaban respaldadas no solamente por milagros portentosos, sino además por la calidad perfecta y plena de su persona. Es la excelsa calidad de su carácter, de su nobleza, lo que hace pensar que Jesús no fue un mentiroso y que sus afirmaciones son tan plenamente auténticas, verdaderas. Decía el historiador y teólogo suizo Philip Schaff: un carácter tan original, tan completo, tan coherente y sin variación, tan perfecto, tan humano y tan alto por encima de toda la grandeza humana, no puede ser un fraude ni una ficción. Así que resulta incoherente pensar que alguien que enseñó pureza absoluta haya basado su misión en la mentira. Si Jesús fuera un mentiroso, entonces nuestra fe, el cristianismo se derrumbaría por completo, no habría redención, no habría verdad, no habría esperanza eterna. Esta opción, amigos, nos confronta con una decisión racional. ¿Puede alguien que transformó vidas, enseñó santidad y murió perdonando a sus verdugos ser un impostor? Josh McDowell, en su libro Más que un carpintero, escribe y dice: alguien que vivió como vivió Jesús, alguien que enseñó como enseñó Jesús, alguien que murió como murió Jesús, no pudo haber sido un mentiroso. No, 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 no. Amigos, un mentiroso no inspira mártires. Un mentiroso no tiene el poder de transformar a pecadores e injustos en santos. Veamos la tercera alternativa. Si Jesús no es Señor, ni tampoco fue un mentiroso, no cabe la posibilidad de que fuera un lunático. La tercera alternativa es que Jesús estuviera sinceramente convencido de ser Dios, pero que estuviera mentalmente desequilibrado. ¿Cabe la posibilidad de que Jesús estuviera loco? Mire, si alguien en la actualidad asumiera que es Dios, ¿cómo lo trataríamos? Lo trataríamos como alguien que dice o afirma ser Napoleón Bonaparte. Lo veríamos como alguien que está fuera de sí, como alguien que se engaña a sí mismo. Le tendríamos cierta compasión y lástima y diríamos: está loco,
Sin embargo, escuche, en Jesús no observamos las anormalidades ni los desequilibrios propios de alguien que sufre de trastornos mentales. Así que es difícil de imaginar, es difícil al mismo tiempo probar que él fuera un enfermo, un desquiciado mental, una persona esquizofrénica que desea simplemente escapar de la realidad. Cuando estudiamos la vida de nuestro Señor Jesús, se destaca con elevada notoriedad su equilibrio emocional, su asombrosa, profunda, elevada sabiduría. Las multitudes cuando escuchaban a Jesús se admiraban de su enseñanza, Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Amigos, la admiración de la gente por la profundidad de las enseñanzas de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús, sirven de apoyo a la idea de que nuestro Señor gozaba de una plena salud mental. Su elocuencia a la hora de enseñar, su variada pedagogía didáctica, sus clases magistrales, la manera de enseñar con autoridad y usar la autoridad para plasmar en la mente de cada persona las verdades gloriosas y divinas del Evangelio son argumentos que validan el equilibrio sano mental de nuestro Señor Jesús. Piense también en la interacción que tuvo nuestro Señor con las personas. Él habló con toda clase de personas, más allá de la posición social que ellas ocupaban. En Juan capítulo 3, usted puede leer el relato de Jesús conversando con un intelectual, un teólogo como Nicodemo. En el siguiente capítulo, capítulo 4, usted encuentra a Jesús entablando una conversación con una mujer tan ordinaria como fue la mujer samaritana. Él hablaba con toda clase de personas. Recuerde también cómo respondió Jesús ante Pilato. Su respuesta ante Pilato muestra dominio propio, control, claridad mental. En la cruz, en medio del sufrimiento extremo, él expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto no es delirio, esto no tiene que ver con alucinaciones incoherentes, esto tiene que ver con amor consciente y control espiritual. Gary R. Collins, acerca del carácter de nuestro Señor, dice, Jesús mantenía el equilibrio a pesar de su estilo de vida que por momentos era exigente. Jesús siempre sabía qué era lo que estaba haciendo y dónde se dirigía. Siempre se preocupaba por las personas, incluso por las mujeres y por los niños, quienes en ese entonces no eran considerados importantes. Jesús fue capaz de afectar a las personas sin pestañear siquiera ante sus pecados y respondía a los individuos según donde se encontraban y qué necesitaban en particular. En resumen, dice Gary Collins, no veo indicio de que Jesús sufriera alguna enfermedad mental conocida. Él estaba más cuerdo que cualquier otra persona que conozco, incluyéndome a mí. Si Jesús estuviera loco, si Jesús hubiera sido un orate, una persona alejada de la realidad, un mentiroso, perdón, un demente, entonces su mensaje sería producto de una mente trastornada, pero su enseñanza ha sido el fundamento moral de las civilizaciones o de civilizaciones enteras. Debemos preguntarnos, la sabiduría más profunda de Jesús, jamás pronunciada, ¿podría salir de una mente desequilibrada? Una locura, un desequilibrio mental, no puede producir sermones tan gloriosos, tan deslumbrantes, tan llenos de sabiduría como el Sermón del Monte. Lo único que puede producir una mente desquiciada, trastornada, es confusión, no redención. Así que, amigos y hermanos, la decisión es inevitable. Cada una de las afirmaciones de Jesús nos colocan frente a un trilema lógico. O es Señor, o es mentiroso, o fue un lunático. No existe una cuarta alternativa coherente que lo reduzca simplemente a un buen o gran maestro. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Mateo capítulo 12, versículo 30. Jesús mismo enseñó que la neutralidad frente a él es imposible. Cristo, amigos, exige una respuesta personal, exige una posición firme frente a él. La fe cristiana no es
simplemente admiración intelectual. Tiene que ver con una decisión espiritual. No basta con estudiar acerca de Jesús. Debemos definir cuál es nuestra postura, nuestra posición ante Él. Al terminar esta lección, nos enfrentamos a preguntas profundas que no pueden evadirse. Si Jesús afirmó ser Dios, ¿estoy dispuesto a aceptarlo como mi Señor? Si no fue mentiroso ni tampoco un lunático, ¿qué me impide entonces rendirle mi vida? He reducido a Jesús a una figura cómoda para no enfrentar su autoridad. Esta lección no busca solamente convencer la mente. Hay algo más. Confrontar nuestros corazones. Jesús no pidió admiración superficial, pidió fe, pidió obediencia y entrega. Que esta lección no quede solo en el intelecto. La identidad de Jesús, amigos, exige una respuesta viva, una respuesta al mismo tiempo consciente y transforma toda. Nos vemos en la lección número 3. Que Dios les bendiga.